Amigos y amigas, estos jueces y los diputados y los senadores del PRIAN deberían de estar y entrar en la casa de los famosos porque la verdad están haciendo puro ridículo. También hay otra noticia. Ahora, ¿quién creen que no está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial? Algunos consejeros del INE. Ya pasamos con los diputados del PRIAN, con los senadores del PRIAN, con los jueces. Ahora le toca a los consejeros del INE. Algunos que estaban con Lorenzo Córdoba dicen que no están de acuerdo con esta reforma. Así es que comenzamos con las noticias. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Por qué los trabajadores del Poder Judicial tienen tanta rabia, tanto odio a la presidenta de México por la reforma al Poder Judicial? Porque la presidenta, los senadores, los diputados están respetando lo que el pueblo decidió en las elecciones. El pueblo decidió que los jueces fueran votados por voto popular. Es por eso se votó por los senadores, por los diputados, por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Es por eso se votó por ella, porque el pueblo decidió una reforma al Poder Judicial. Eso fue lo que se manejó en la campaña presidencial y la gente respaldó ese proyecto. Es por eso se está llevando a cabo la reforma al Poder Judicial. Imagínense que llega la presidenta y se olvida de la reforma al Poder Judicial. La gente se va a levantar, la gente no le va a gustar porque es por ese proyecto se votó por los senadores, diputados y la presidenta. Así es que, ¿por qué los trabajadores se enojan tanto? ¿Por qué los jueces están bien enojados, bien molestos? Casi odian a la presidenta de México. Porque hay mucho nepotismo en el Poder Judicial. Tienen trabajando a sus primos, a sus hermanos, a familiares, a tíos, a tías. Tienen todos sus familiares trabajando en ese lugar. ¿Qué es lo que dice la presidenta de México? Una reportera le preguntó sobre el odio que sienten los trabajadores del Poder Judicial y dice la presidenta que sus derechos no se van a tocar de los trabajadores. Los trabajadores van a tener sus derechos, hasta van a tener de más, pero ahí siguen en paro, siguen ganando su sueldo y siguen en paro. Esto es lo que dice la presidenta de México. Ya ha explicado y ya conocemos su punto de vista respecto a esta decisión ya del Poder Judicial de regresar a trabajar. Sin embargo, existe también en el ambiente este llamado que hace la vocera de los trabajadores a que continúen con el paro, y la verdad la situación se ve complicada porque hay que reconocer que sí hay un ambiente pues prácticamente de mucha frustración y también de mucho odio. Entonces, ¿qué tiene que decir la presidenta pues a todo este grupo de trabajadores que se percibe este ánimo? Son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ello también. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué ellos se manifiestan? Es una pregunta
Los jueces, las juezas, pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México. Ahora, las y los trabajadores de los juzgados, del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la razón de su manifestación? Si van a ser respetados todos sus derechos laborales. No va a haber afectación en ninguno de sus derechos, ni en sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto enojo? Si ellos no van a tener ninguna afectación. Es más, a ellos, en vez de que sean nombrados por ser hijo, primo, hermano, va a ser mucho más transparente, porque lo que queremos es que se acabe el nepotismo y la corrupción. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son los que están en este movimiento? Entonces, es una decisión del pueblo, no es un asunto de la presidenta con una jueza, con un juez, no. Yo tengo un mandato popular. Los diputados, las diputadas, senadores, senadoras, tienen un mandato popular. Y el pueblo dijo que se elijan los jueces y lo sigue diciendo. Entonces, es un llamado a ellos a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura para que se explique eso. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Entonces ya el Consejo de la Judicatura, creo, de manera correcta dijo, bueno, ya hay que regresar a trabajar, ya el Tribunal Electoral dijo que procede la elección, ya el INE dice que va a seguir la elección, entonces pues todos a trabajar y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy responsables todos y vamos a ser un ejemplo al mundo de cómo en México hay democracia en el sentido más amplio de la palabra y en lo que significa democracia, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Entonces no hay razón ni para el enojo, ni para el odio, ni para… porque van a ser respetados todos sus derechos. Estos corruptos deberían de entrar en la casa de los famosos. ¿Por qué? Porque están haciendo puro ridículo. Estos corruptos no quieren obedecer lo que el pueblo de México ya decidió. Acuérdense, en la Cámara de Diputados, los diputados del PRIAN estaban en contra, enojados, molestos, y también en la Cámara del Senado, igual los senadores del PRIAN muy molestos, hasta entraron en la Cámara del Senado, los trabajadores del Poder Judicial hicieron un desastre, y después de eso pasamos en la Cámara de Diputados del Senado, ahora estamos con los jueces, ya estamos a punto de pasar con los jueces, ahora saben quién viene ahora, algunos consejeros del INE que estaban con Lorenzo Córdoba. Dicen que no están de acuerdo con esta reforma. ¿Qué es lo que dice la presidenta de México? Y también ya le mandaron una nueva notificación sobre quitar la publicación en el diario oficial. La jueza mandó otra notificación. Están haciendo, es por eso les digo que están haciendo puro ridículo. Deberían de entrar en la casa de los famosos estos jueces. Ahí sí van a votar por ellos para que se queden más tiempo, porque puro ridículo hacen. Esto es lo que responde la presidenta de México en esta mañanera. Así es que vamos con la información, amigos.
Buenos días, presidenta. Hace un momento usted ya nos comentaba sobre la determinación del Tribunal Electoral de que continúe el proceso de organización de la elección de jueces, magistrados y ministros. Y a su vez el INE ya emitió un comunicado también. Pero pese a eso, que emitió el INE el comunicado, hay todavía consejeros que dicen no estar de acuerdo con esta determinación. Una de ellas es la consejera Dania Rabel, que ayer dijo que ni siquiera ella, este comunicado no representaba su punto de vista porque no había sido consensuado. Antes de esta declaración de la consejera, un grupo de consejeros también había dicho que temían que hubiera posibles represalias contra los trabajadores del Instituto Electoral por desacato de la orden que había, de las suspensiones emitidas. ¿Su gobierno no teme de que a lo mejor hay un grupo de consejeros que pretendan todavía no acatar esa decisión del tribunal? Pues la información que tenemos es que continúa la elección, que no hay nada que la pueda detener, porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado. Habrá consejeros pues que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del tribunal de que tiene que continuar la elección y el INE un comunicado que dice la elección a jueces, magistrados y ministros, a personas juzgadoras, va. Entonces la elección va, es voluntad del pueblo de México. Ok, gracias, presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Una segunda pregunta. Ayer usted también nos explicaba que le llegó la notificación con el QR que no llevaba a ninguna parte. Después de la conferencia, el magistrado Juan José Olvera le respondió y le dice que se dé por enterada que existe la orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Si usted me lo permite, la expresión fue así. Dice, aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse. Una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y la otra es que se dé por enterada. ¿Qué respondería usted a eso? A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la Consejería y a el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos, hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación qué procede. Vale la pena, primero, lo que hemos estado planteando aquí es que este procedimiento, y vamos a invitar en otro momento, en otro momento a que se dé toda la argumentación jurídica por parte de la Consejería Jurídica. Pero hemos estado planteando que no tiene sustento, tanto la notificación, porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales, como porque cuando se pide eliminar una publicación se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. Entonces ayer el Diario Oficial de la Federación contesta a la Consejería, pero quiero poner el artículo. Fíjense, hay una ley del Diario Oficial de la Federación. O sea, no, el encargado de publicar, las personas encargadas de publicar que están en la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, pues tiene
la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo 7º bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el Diario Oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto. Pero no se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial porque la propia ley del Diario Oficial dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación. Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? O sea, porque yo creo que no, sí saben cuáles son algunos de los requisitos, ¿no? Haber sacado 8 de promedio en la carrera y 9 de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Entonces, ¿quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense. O a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial, del PRIAN, de Claudio X González. Entonces, que se busquen buenos abogados, porque la verdad es que están… Entonces, ¿qué se hizo? Se recibe la notificación, tan era claro que no se había notificado que vuelven a notificar. Y ya que se recibe la notificación, la Consejería solicita al Congreso y además al Diario Oficial de la Federación. Y el del Diario Oficial de la Federación dice, yo tengo una ley que me impide eliminar una publicación. Pero bueno, ya es… digamos que eso ya quedó un poco en el pasado, porque finalmente ya resolvió el Tribunal Electoral, ya el INE dice que continúa, y lo importante para el pueblo de México es que su mandato está siendo respetado y que el 1 de junio del 2025 todas y todos los mexicanos vamos a elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esas fueron las noticias del día de hoy, así es que hay que tener al pueblo de México bien informado de lo que sucede en nuestro país, cómo va la situación con la reforma al Poder Judicial, porque esto es lo que está ahorita, así es que tenemos que estar bien informados para saber lo que está sucediendo en nuestro país, que es México. Así es que muchas gracias por mirar estos videos, muchas gracias por también suscribirse a este bonito canal y muchas gracias a los que le ponen manita arriba. Nos vemos en un siguiente video.